Hola, muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de concentraciones de una disolución. En concreto, realizaremos el cálculo de la concentración expresada en molaridad, fracción molar, gramos por litro y partes por millón. Además, realizaremos también el cálculo del volumen necesario para preparar una disolución más diluida a partir de una más concentrada. Así es que sin más, ¡vamos allá! El problema dice así: se tiene una disolución de ácido nítrico al 65% en peso y densidad 1,405 gramos por mililitro. Nos pide calcular la concentración expresada en molaridad, fracción molar, gramos por litro y partes por millón, el apartado A. Y el apartado B, calcular el volumen necesario de la disolución al 65% que hay que coger para preparar 5 litros de disolución 0,15 molar. Bien, pues lo primero que tenemos que tener claro es que una disolución está formada por dos componentes: un soluto y un disolvente. En este caso, la disolución de ácido nítrico al 65%, el soluto sería el ácido nítrico y el disolvente pues suele ser agua, que es el disolvente universal. Entonces, teniendo claro esto, la disolución haría referencia a todo, a todas las sustancias que forman parte de la misma. Podría estar representada por este frasco y tenemos un 65% en masa y densidad 1,405 gramos por mililitro. Bien, el 65% en masa, el porcentaje en masa, que es ya una manera de expresar la concentración de una disolución, hace referencia a la masa de soluto partido de la masa de la disolución, que vuelvo a recordar que es el total, y multiplicado por 100, expresado como porcentaje. A su vez, la densidad de una disolución son gramos por mililitro. Bien, ¿esos gramos de qué son? Bueno, pues es muy importante tener claro que esos gramos hacen referencia a los gramos de la disolución y los mililitros son de la disolución. Masa de la disolución partido volumen de disolución, es decir, estos gramos harán referencia a toda la masa, tanto el nítrico como el agua. No confundir, aunque puede tener las mismas unidades o parecidas, aquí la concentración la podemos medir en gramos litro, pero estos gramos aquí hacen referencia a los gramos de la totalidad de la disolución. Nítrico más agua. Bien, pues teniendo esto claro, vamos con el apartado A y vamos a calcular primero la molaridad. Vale, ¿qué es la molaridad? Pues la molaridad, que se representa con una M mayúscula, son los moles de soluto partido del volumen de la disolución. Bien, pues con los datos de porcentaje en masa y densidad de la disolución, utilizando estos dos datos, podemos pasar a calcular la molaridad de la siguiente manera. Partimos de la densidad de la disolución, 1,405 gramos por mililitro. Vuelvo a recordar que estos gramos no son de nítrico, que es lo que al final necesitamos, cantidad de nítrico en moles para calcular la molaridad, sino que son gramos de la disolución, gramos totales, nítrico más agua. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es pasar de gramos totales a gramos de nítrico. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando el porcentaje en masa. Lo que nos dice el porcentaje en masa es que por cada 100 gramos totales, lo pongo abajo para que se me vayan estos gramos totales con estos gramos totales, hay 65 gramos de nítrico. De esta manera, los gramos totales serían con los gramos totales y ahora mismo lo que tendríamos sería una concentración expresada en gramos de nítrico por cada mililitro. Continuamos. El siguiente paso, para calcular la molaridad, no lo queremos en gramos, lo queremos en moles. ¿Cómo pasamos de gramos a moles? Pues de gramos a moles pasamos a través del peso molecular, del nítrico en este caso. El peso molecular del nítrico son 63 gramos mol. Tenemos la fórmula del ácido nítrico, el peso atómico del oxígeno sería 16 por 3, más el del nitrógeno 14, más 1 del hidrógeno. Eso da 63 gramos mol. Vale, pues sabiendo el peso molecular, yo sé que en un mol de nítrico está contenido en exactamente 63 gramos de nítrico.
Si os fijáis, ya se nos van los gramos de nítrico con los gramos de nítrico y ahora mismo las unidades que tendríamos aquí serían moles por mililitro. Yo lo que quiero, las unidades de la molaridad son moles por litro. Entonces, lo único que me falta es pasar estos mililitros a litros. Pues muy sencillo. 1 litro son 10 elevado a 3, 1000 mililitros. Y así, ahora las unidades que nos quedarían serían moles por litro, que es la molaridad. Pues bien, haciendo los cálculos de esta operación, nos da un resultado de 14,5,50 molar. Esta sería la molaridad. Vale, continuamos y ahora vamos a calcular la fracción molar. Vale, la fracción molar, que se representa por la letra X, es igual a los moles de soluto partido de los moles de disolución. Y vuelvo a recordar que la disolución es todo, serían el denominador estaría formado por los moles de nítrico más los moles de agua. Vale, pues vamos a calcular los moles de nítrico, primeramente. Bueno, pues como conocemos la molaridad son los moles de nítrico partido del volumen de la disolución y como no tenemos el volumen, no sabemos el volumen que tenemos, pero bueno, no nos hace falta para poder calcularlo. Lo que vamos a hacer es coger una base de cálculo de 1 litro. O sea, lo que vamos a calcular es en 1 litro cuántos moles de nítrico hay y cuántos moles de agua hay. Sabiendo esas cantidades ya podremos calcular la fracción molar. Bueno, pues cogiendo base de cálculo 1 litro, queda claro que los moles de nítrico serán igual a la molaridad por 1 litro. Volumen 1 litro. O sea, 14,5,50 mol de nítrico. Estaba claro, esto es un poco una obviedad, porque si la molaridad era 14,50 molar, pues eso quiere decir que tenemos 14,50 moles en 1 litro. Vale. Ahora, la cosa es, en 1 litro, ¿cuántos moles de agua habrá? Vamos a calcular los moles de agua. Bueno, pues se pueden obtener de diferentes maneras. Nosotros lo vamos a calcular un poco haciendo estos primeros pasos que hemos hecho en el cálculo de la molaridad. Partimos de la densidad. Vuelvo a repetir, ojo con esto hace referencia a los gramos totales, gramos de nítrico más gramos de agua. Vale, y yo lo que quiero pasar es de gramos totales a gramos de agua, ¿vale? Pues si por cada 100 gramos totales hay 65 de nítrico, por cada 100 gramos totales habrá 35 gramos de agua, ¿vale? Ahora, ya lo que tendríamos sería los gramos se van con los gramos totales y tendríamos gramos de agua por cada mililitro. Yo quiero pasar a moles, bueno, pues igual que antes con el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del agua? Bueno, pues el peso molecular del agua es 18 gramos por cada mol. 16 del oxígeno y 2 hidrógenos, uno cada uno, pues serían 18 gramos mol. Vale, para pasar a moles, pues yo sé que un mol de agua son 18 gramos de agua. Si nos fijamos, pues ya se nos van los gramos de agua con los gramos de agua, ya tendríamos moles de agua, pero en 1 mililitro. Pero claro, yo no quiero en 1 mililitro. Hemos dicho cuántos moles hay en 1 litro, que es nuestra base de cálculo. Pues tenemos que pasar de mililitros a litro. 1 litro son 1000 mililitros. Si nos fijamos, los mililitros se van con los mililitros y ya nos quedarían los litros. Vale, esto arroja un valor de 27,32 moles de agua por litro. Esta sería la molaridad del agua, esa disolución, molaridad respecto al agua. Y en definitiva, no voy a hacer lo mismo que hemos hecho para el nítrico, está claro que en 1 litro, que es lo que estamos calculando, los moles de agua son 27,32. Vale, pues ya tenemos los moles de agua y los moles de nítrico, ya podemos calcular la fracción molar del nítrico. Serán moles de nítrico partido moles totales. Los moles totales son los moles de nítrico más los moles de agua. O sea, 14,50 partido
14,50 más 27,32. Esto arroja un valor de 0,347. Y esta sería la fracción molar del nítrico. Vale, siguiente concentración que nos piden. Bueno, pues nos piden ahora expresarla en gramos por litro. Vale, ¿y cómo calculamos los gramos por litro? Gramos por litro, que en este caso estamos hablando de una concentración y se refiere a cuántos gramos de ácido nítrico hay por cada litro de la disolución. Vale, pues operamos de la misma manera que hemos hecho para calcular la molaridad. Partimos de la densidad, 1,405 gramos por mililitro. Esto vuelvo a repetir, muy importante, que estos gramos se refieren a los gramos totales. Los gramos expresados como concentración en gramos litros son gramos de nítrico. Los gramos de la densidad, gramos totales. Entonces tenemos que pasar de gramos totales a gramos de nítrico. ¿Cómo? Con el porcentaje más, igual que antes. Por cada 100 gramos totales hay 65 gramos de nítrico. Y ya lo único que nos quedaría, bueno, daros cuenta que los gramos totales se van con los gramos totales. Y como digo, lo único que nos quedaría sería pasar de mililitro a litro. Un litro son 1000 mililitros. Y se nos van los mililitros y nos queda el litro. Esto da un valor de 913,25 gramos litro. Vale, y por último, la última manera de expresar la concentración es en partes por millón. ¿Qué son las partes por millón? Vale, pues las partes por millón son miligramos de soluto de nítrico por litro de disolución. Fijaros que ya al calcular gramos por litro, lo único que tenemos que hacer para pasar a ppm es pasar de gramos a miligramos. Muy sencillo. Partimos de los 913,25 gramos por litro y pasamos de gramos a miligramos. Un gramo son 10 elevado a 3 miligramos. Los gramos se van con los gramos y ya nos quedaría miligramos litro. 913,25 por 10 elevado a 3 miligramos litro, que son ppm. En una disolución acuosa, en una disolución líquida, las ppm son esto, miligramos partido litro. Vale, y vamos ahora al apartado B, donde nos pide calcular el volumen necesario de la disolución al 65% que hay que coger para preparar 5 litros de disolución 0,15 molar. Bien, pues aquí tendríamos un pequeño esquema. Pues nosotros partimos de una disolución, que vamos a llamarle disolución 1, un ácido nítrico al 65% en peso y 1,405 gramos mililitro de densidad. Y lo que nos pregunta es qué volumen tenemos que coger de esta disolución para preparar una segunda disolución, le llamamos disolución 2, qué volumen, este será V1, tenemos que coger para preparar 5 litros de concentración 0,15 molar. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuántos moles de nítrico necesitamos para preparar esta disolución. Vale, pues si tenemos la molaridad y el volumen, de ahí vamos a sacar los moles que necesito. Teniendo en cuenta que la molaridad de esta disolución 2 es igual a los moles partido del volumen 2, de la disolución 2, de aquí despejamos el número de moles. El número de moles sería igual a la molaridad 2 por el volumen 2, es decir, 0,15 por 5. Esto da 0,75 moles de nítrico. Bien, esos son los moles necesarios de nítrico y como hemos comentado, ¿de dónde los tenemos que sacar? De esta disolución. Ahora de lo que se trata es calcular el volumen de esta disolución, de la disolución 1, que contendrá exactamente esos 0,75 moles de nítrico. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, pues teniendo en cuenta que en el apartado A hemos calculado la molaridad, que era 14,50 moles litro, pues haciendo uso otra vez de la fórmula de la molaridad, vamos a despejar el volumen. Ahora estamos en la disolución 1, de la que partimos. Será igual a los moles partido de V1. De aquí, lo que vamos a calcular, como digo, es el volumen que contendrá exactamente 0,75 moles. Vale, pues el volumen serán los 0,75 moles partido de la molaridad 14,50. Esto arroja un valor de 0,0157 litros que, como sale un número pequeño, pues vamos a pasarlo mejor a mililitros.
teniendo en cuenta que un litro son 1000 mililitros, pues esto arroja un valor de 15,7 mililitros. Y este sería el volumen que tenemos que coger de esta disolución, de tal manera que ese volumen va a contener 0,75 moles de nítrico. Entonces lo echaremos en nuestro frasco de 5 litros y enrasaremos con agua hasta completar los 5 litros. ¿Vale? Y con esto pues queda terminado este ejercicio. Espero haber aclarado algunas dudas sobre el cálculo de concentraciones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.